Un momento inoportuno, un lugar inesperado, y una mirada que duró demasiado. Él era el CEO intocable, ella solo una asistente recién llegada, pero el destino tiene formas curiosas de revelar lo que se oculta bajo la superficie. Entre silencios incómodos, viajes forzados y verdades que duelen, descubrirán que a veces el amor nace de la vergüenza y que ciertos accidentes no son errores, son puntos de partida. El distrito financiero de Bilbao se alzaba como una sinfonía de cristal y acero bajo el cielo gris de octubre. Entre los rascacielos que competían por tocar las nubes, el edificio de Aristegui Tech brillaba con una elegancia particular, sus ventanas reflejando la luz cambiante del Nervión. Emma Salazar ajustó su falda color crema y respiró profundo antes de cruzar el vestíbulo de mármol negro. Era su segundo mes como asistente ejecutiva y aún se sorprendía despertando cada mañana sabiendo que trabajaba en una de las empresas tecnológicas más poderosas de España. A los 28 años había dejado atrás los pequeños bufetes de abogados de Santander para perseguir algo más grande en Bilbao. Su título en Administración de Empresas y su fluidez en 3 idiomas la habían conseguido esta oportunidad, pero era su determinación silenciosa lo que la mantenía allí. El ascensor la llevó hasta la planta 32, donde las oficinas ejecutivas ocupaban todo el piso. Cada mañana, Emma llegaba 1 hora antes que Gael Aristegui para revisar su agenda, preparar los informes del día y asegurarse de que todo funcionara como un mecanismo de relojería. Había aprendido rápidamente que su jefe no toleraba imperfecciones. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias. Gael Aristegui era una leyenda en el mundo empresarial vasco. A los 35 años había transformado la empresa familiar de componentes electrónicos en un imperio tecnológico que competía con las multinacionales más grandes de Europa. Los empleados lo respetaban y lo temían a partes iguales. Emma lo había visto destrozar contratos millonarios con una sola frase fría y también había presenciado cómo su brillantez estratégica salvaba proyectos al borde del fracaso. Físicamente, era imposible ignorarlo. Alto, de complexión atlética bajo sus trajes impecablemente cortados, tenía el cabello negro siempre perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos color ámbar que parecían ver a través de las personas. Cuando hablaba, su voz grave con ligero acento vasco comandaba atención inmediata. Emma había notado que las mujeres en las reuniones a menudo perdían el hilo de la conversación cuando él entraba en la sala. Pero lo que más la impresionaba de Gael no era su apariencia, sino su mente. Lo había visto resolver problemas complejos de ingeniería mientras revisaba contratos legales, todo simultáneamente y sin perder un detalle. Era como observar a un estratega militar en acción, calculando cada movimiento con precisión matemática. Emma organizó los documentos para la reunión de las 3 de la tarde con los inversores de Barcelona. Gael había estado particularmente tenso esa semana, preparando una presentación que podría asegurar 50 millones de euros para el nuevo proyecto de inteligencia artificial sostenible. Era su bebé, como él lo llamaba en privado, una tecnología que podría revolucionar el consumo energético de los centros de datos. A las 2:15, Emma vio a Gael salir de su oficina con el maletín y la carpeta de documentos. Su traje gris oscuro estaba impecable como siempre, y llevaba esa corbata azul marino que ella había notado que usaba en las reuniones más importantes. Se preguntó si era superstición o simplemente preferencia. «Estaré de vuelta a las 6», le dijo sin mirarla, revisando su reloj de pulsera. «Cancele las llamadas de esta tarde y reagende la videoconferencia con Tokio para mañana a primera hora». «Por supuesto, señor Aristegui», respondió Emma tomando notas mentales. «¿Necesita que prepare algo específico para su regreso?» Por primera vez ese día, Gael la miró directamente. Esos ojos dorados se detuvieron en los suyos por un momento que se sintió más largo de lo necesario. Emma sintió un calor inexplicable subir por su cuello. «Solo asegúrese de que el informe de Tokio esté listo», dijo finalmente, y se dirigió hacia el ascensor.
Emma lo observó irse, notando la seguridad con que caminaba, cómo su presencia llenaba el espacio incluso cuando se alejaba. Sacudió la cabeza, regañándose mentalmente. Gael Aristegui era su jefe, nada más. Un hombre brillante, exitoso y completamente fuera de su alcance. Además, los rumores sobre su compromiso inminente con Amaya Mendizábal, la hija del magnate naviero, circulaban constantemente por los pasillos de la empresa. A las 3:30 decidió bajar a la cafetería del vestíbulo. El edificio parecía más silencioso de lo usual, y se dio cuenta de que necesitaba un café para mantenerse concentrada en los informes que tenía pendientes. Mientras esperaba en la fila, observó por los ventanales la vida que fluía en las calles de Bilbao. Había algo mágico en esta ciudad que la hacía sentir que estaba exactamente donde debía estar. Cuando regresó al piso 32 con su café con leche y un pequeño pastel de nata, el silencio la envolvió como una manta. Las oficinas estaban vacías. Solo se escuchaba el murmullo distante del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared. Emma se sentó en su escritorio frente a la oficina de Gael y abrió el informe de Tokio en su computadora. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Un sonido de agua corriendo llegaba desde el baño privado de la oficina de Gael. Emma frunció el ceño, deteniéndose con la taza de café a medio camino hacia sus labios. Era extraño. Estaba segura de que había visto salir a su jefe hacia Barcelona. Quizás los problemas de tubería que los ingenieros habían reportado durante la semana se habían agravado. Durante los últimos días, varios empleados se habían quejado de ruidos en las cañerías y fluctuaciones en la presión del agua. Emma recordó haber programado una cita con los técnicos para el viernes, pero tal vez el problema necesitaba atención inmediata. Como parte de sus responsabilidades incluía supervisar el mantenimiento del piso ejecutivo, decidió verificar la situación. Se levantó de su escritorio, dejando el café a un lado, y caminó hacia la oficina de Gael. La puerta estaba ligeramente entreabierta, tal como él la había dejado al salir. El sonido del agua era más fuerte ahora, definitivamente venía del baño privado conectado a su oficina. Emma tocó suavemente en el marco de la puerta. «Señor Aristegui», llamó pensando que tal vez había regresado más temprano de lo previsto. Silencio. Emma esperó unos segundos más, pero solo escuchó el continuo murmullo del agua. Preocupada por una posible fuga que pudiera dañar los pisos inferiores, se adentró en la oficina. El espacio reflejaba perfectamente la personalidad de su ocupante. Muebles de líneas limpias, una gran biblioteca llena de libros técnicos y novelas en euskera, y fotografías de los paisajes vascos que Emma había aprendido a reconocer. Se acercó a la puerta del baño privado, que estaba cerrada. El sonido era definitivamente una ducha funcionando. Emma se sintió confundida. Tal vez Gael había regresado sin que ella se diera cuenta y había decidido ducharse antes de continuar con el trabajo. No sería la primera vez que trabajaba hasta altas horas después de una reunión importante. Tocó suavemente en la puerta del baño. «Señor Aristegui, soy Emma. ¿Está todo bien ahí dentro?» No hubo respuesta. La preocupación comenzó a apoderarse de ella. ¿Y si había sufrido algún accidente? ¿Y si se había resbalado en el baño y necesitaba ayuda? Emma había oído historias de personas que se desmayaban en duchas calientes, especialmente después de reuniones estresantes. Gael había parecido particularmente tenso últimamente, trabajando largas horas y saltándose comidas. «Señor Aristegui, voy a abrir la puerta para asegurarme de que esté bien», anunció, girando lentamente el picaporte. La puerta se abrió con facilidad, y entonces el mundo se detuvo. Gael Aristegui estaba de pie junto a la ducha de cristal, completamente desnudo, con una toalla blanca en las manos que obviamente estaba a punto de usar. El vapor del agua caliente creaba una neblina suave alrededor de su figura, pero no lo suficiente para ocultar nada. Emma vio todo. Los amplios hombros que llenaban sus trajes a la perfección, el torso definido que hablaba de horas en el gimnasio, las caderas estrechas, las largas piernas musculosas. Por 5 segundos eternos, ninguno de los dos se movió. Emma sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su cerebro se desconectó completamente, incapaz de procesar lo que estaba viendo.
No podía apartar la mirada, aunque sabía que debería hacerlo. Era como si sus ojos estuvieran pegados a la imagen frente a ella, grabando cada detalle en su memoria de manera involuntaria. Gael la miraba con los ojos completamente abiertos, su expresión una mezcla de shock, sorpresa y algo más que Emma no pudo identificar. El agua seguía corriendo en la ducha detrás de él, y el vapor continuaba creando esa atmósfera irreal, como si estuvieran suspendidos en un sueño. Entonces, como si alguien hubiera roto un hechizo, Emma reaccionó. Se dio la vuelta bruscamente, tan rápidamente que perdió el equilibrio, y cerró la puerta con tal fuerza que el cristal templado no resistió el impacto. El sonido del vidrio estallando resonó por toda la oficina como un disparo. «¡Dios mío!», gritó Emma, llevándose las manos a la cara. «Lo siento mucho. Pensé que había tenido un accidente, no sabía que estaba aquí». Desde el baño llegó el sonido de pasos apresurados y algo cayendo al suelo, probablemente productos de baño. Emma escuchó una maldición en euskera que no entendió, pero el tono lo decía todo. «¡No se mueva!», gritó Gael desde el baño. «Hay vidrio por todas partes». Emma se quedó paralizada en el centro de la oficina, mirando los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo. Algunos habían llegado hasta sus pies, y se dio cuenta de que llevaba zapatos de tacón bajo que no la protegerían si intentaba caminar sobre los trozos. «Señor Arístegui, yo…», comenzó, pero su voz se quebró. Las mejillas le ardían de vergüenza y sentía como si fuera a desmayarse. «Un momento», respondió él, y Emma pudo escuchar movimientos rápidos, el sonido de ropa siendo puesta a toda prisa. 2 minutos que se sintieron como 2 horas pasaron antes de que la puerta del baño se abriera nuevamente. Gael apareció vestido con unos pantalones de traje y una camisa blanca sin abrochar, el cabello mojado cayendo sobre su frente de una manera que Emma nunca había visto. Parecía completamente diferente al ejecutivo imperturbable que conocía. «¿Está herida?», preguntó, examinando el suelo lleno de cristales. «No, yo, señor Arístegui, pensé que había salido para Barcelona. Escuché el agua y creí que había una fuga. Los ingenieros dijeron que había problemas con las tuberías y…». «La reunión se canceló», la interrumpió, sin mirarla directamente. «Regresé hace 10 minutos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma no sabía dónde mirar, qué decir, cómo disculparse por algo tan monumentalmente embarazoso. Gael tampoco parecía saber cómo manejar la situación, lo cual era perturbador en sí mismo, considerando que era un hombre que siempre tenía el control de todo. Voy a llamar a mantenimiento para que limpien esto», murmuró Emma, pero cuando intentó moverse, Gael levantó una mano. «No, quédese donde está hasta que traigan zapatos de seguridad». La preocupación en su voz era genuina, y Emma se dio cuenta de que, a pesar del embarazo monumental de la situación, él estaba más preocupado por su seguridad que por su propia dignidad dañada. Mientras esperaban en un silencio cargado de tensión, Emma no podía dejar de pensar en lo que había visto. La imagen de Gael se había grabado en su mente con una claridad que la perturbaba. Ya no podría mirarlo de la misma manera. Ya no podría ver esos trajes impecables, sin recordar lo que había debajo de ellos, y por la forma en que él evitaba mirarla directamente, supo que él tampoco podría olvidar este momento. Todo había cambiado en 5 segundos eternos. Los días siguientes al incidente transcurrieron como si ambos caminaran sobre cristales rotos, no solo literalmente, sino también figurativamente. Emma llegaba cada mañana con un nudo en el estómago, y Gael parecía haber desarrollado la habilidad de estar siempre ocupado cuando ella necesitaba hablar con él. La dinámica entre ellos se había transformado por completo. Donde antes había una relación profesional eficiente, ahora existía una corriente eléctrica constante que ninguno sabía cómo manejar. Emma se descubría tartamudeando durante las reuniones, algo que nunca le había pasado desde la universidad. Sus manos temblaban ligeramente cuando le entregaba documentos, y evitaba todo contacto visual directo. Gael, por su parte, parecía haber perdido su famoso autocontrol alrededor de ella. El hombre que podía negociar contratos millonarios sin inmutarse ahora se tensaba visiblemente cada vez que Emma entraba en su oficina. Sus respuestas
se habían vuelto más cortantes, no por crueldad, sino porque parecía estar luchando contra algo que no podía nombrar. Emma la llamó una mañana de jueves desde su oficina. Su voz sonaba más grave de lo usual. Ella se levantó de su escritorio, alisó su falda gris y respiró profundamente antes de entrar. Gael estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el nervión. El nuevo cristal del baño había sido instalado 2 días atrás, pero ninguno había mencionado el incidente desde entonces. «Sí, señor Arístegui». Él se volvió, y por un momento sus ojos se encontraron directamente. Emma sintió ese familiar calor subir por su cuello, y vio algo flicker en la mirada dorada de él antes de que apartara la vista rápidamente. «La presentación en el Guggenheim es mañana», dijo, aclarándose la garganta. «¿Tiene todo preparado para los clientes japoneses?» «Por supuesto. He confirmado la traducción simultánea, organizado el catering tradicional vasco que solicitó y me he asegurado de que el sistema audiovisual esté configurado para su presentación». Emma consultó su tablet, agradecida de tener algo concreto en lo que concentrarse. «Bien». Gael regresó a su escritorio, pero Emma notó que sus movimientos parecían menos fluidos que antes, como si también estuviera consciente de cada gesto. ¿Y el regalo corporativo? Las réplicas en miniatura del Poppy de Jeff Koons están listas, con la inscripción personalizada de Arístegui Tech. Mientras hablaba, Emma se dio cuenta de que había memorizado cada pequeño detalle de cómo Gael se movía. La forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado, cómo tamboreaba los dedos sobre el escritorio cuando reflexionaba sobre un problema complejo, la manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando revisaba contratos. Emma. ¿Sí? ¿Por qué está temblando? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Bajó la mirada y se dio cuenta de que, efectivamente, sus manos temblaban ligeramente. Se las escondió detrás de la espalda. «No estoy temblando», mintió. Gael la estudió con esos ojos que parecían ver demasiado. «Está enferma. Necesita tomar el día libre». La preocupación genuina en su voz casi la deshizo. Durante 2 semanas había estado evitándola, manteniendo conversaciones estrictamente profesionales, y ahora sonaba como si realmente le importara su bienestar. «Estoy bien», murmuró Emma. «Solo no he dormido bien últimamente». Era verdad, aunque no podía explicarle que era porque cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de él en el baño. No podía decirle que había desarrollado una fascinación perturbadora por sus manos o que se descubría mirando la línea de su cuello cuando se inclinaba sobre documentos. Emma. Su voz había bajado a un tono que ella nunca había escuchado antes, casi íntimo. «Si hay algo que...». El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Gael respondió con su tono profesional habitual, pero Emma notó que sus ojos permanecieron en ella durante toda la conversación telefónica. Esa noche, Emma se quedó hasta tarde organizando los materiales para la presentación del Guggenheim. Era más fácil trabajar cuando él no estaba cerca, cuando no tenía que luchar contra la constante conciencia de su presencia. Mientras empacaba las carpetas de presentación, escuchó pasos en el corredor. Gael apareció en la puerta de su oficina, llevando su chaqueta en el brazo y con la corbata aflojada. El cabello estaba ligeramente despeinado, y Emma se dio cuenta de que se veía más humano de esta manera, menos como el CEO intimidante y más como un hombre atractivo al final de un día largo. «¿Todavía está aquí?», preguntó. «Solo terminando los preparativos para mañana», respondió Emma, sin levantar la vista de las carpetas. «Son casi las 10. Lo sé». Gael se acercó a su escritorio, y Emma pudo oler su colonia, una mezcla sutil de bergamota y algo más masculino que la hacía sentir ligeramente mareada. Cuando él se inclinó para examinar su trabajo, su brazo rozó accidentalmente el hombro de ella. Ambos se quedaron inmóviles. El contacto había durado menos de 1 segundo, pero Emma sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Gael se enderezó rápidamente, pero no antes de que ella viera la forma en que su respiración se había alterado ligeramente. «Buen trabajo», dijo, su voz sonando ronca. «Puede irse a casa. Casi termino». «Emma». La forma en que pronunció su nombre la hizo levantar la vista finalmente. Sus ojos dorados la miraban con una intensidad que la dejó sin aliento. «Váyase a casa».
No era una sugerencia. Emma empacó sus cosas con manos temblorosas, consciente de que él la observaba cada movimiento. Cuando finalmente se dirigió hacia la puerta, se detuvo. «Señor Arístegui». «Sí. ¿Usted también ha estado durmiendo mal?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Gael se quedó inmóvil por un largo momento, y Emma vio algo vulnerable cruzar por su expresión antes de que la máscara profesional regresara. «Que tenga una buena noche, Emma». No era una respuesta, pero lo decía todo. Mientras esperaba el ascensor, Emma se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no se trataba solo del embarazo del incidente. Se trataba de algo más profundo, más peligroso. Se trataba de deseo. El Museo Guggenheim brillaba bajo el sol de octubre como una flor metálica gigantesca a orillas del Nervión. Emma llegó temprano para supervisar los preparativos finales de la presentación, llevando un traje color burdeos que había elegido cuidadosamente para proyectar profesionalismo. Había dormido apenas 3 horas, pero se había asegurado de que su maquillaje ocultara las ojeras. Los clientes japoneses de Matsumoto Industries llegaron puntualmente a las 10, y Emma los recibió en el vestíbulo con la sonrisa perfecta que había ensayado. Eran 5 hombres elegantemente vestidos, encabezados por el señor Takeshi Yamamoto, un hombre mayor cuya reputación en el mundo de la tecnología era legendaria. Esta reunión podría asegurar un contrato de 70 millones de euros para Aristegui Tech. Gael llegó exactamente 5 minutos antes de la hora programada, como siempre. Llevaba su traje gris antracita favorito con una corbata azul marino, y Emma se maldijo internamente por notar inmediatamente lo bien que le quedaba. Durante las últimas 2 semanas, había desarrollado una conciencia molesta de cada detalle de su apariencia. «Buenos días, Emma», la saludó formalmente, pero ella captó algo diferente en su tono. Más suave, quizás. «Buenos días, señor Arístegui. Los señores de Matsumoto están esperando en la sala de exposiciones privada». Mientras caminaban hacia la sala, Emma fue consciente del espacio entre ellos, de cómo sus pasos se sincronizaban naturalmente, de la forma en que él ajustó ligeramente su paso para caminar a su ritmo, pequeños detalles que antes no notaba y que ahora la distraían constantemente. La presentación comenzó de manera impecable. Gael era un maestro en estas situaciones, combinando datos técnicos complejos con una visión empresarial clara. Emma lo observó mientras explicaba la tecnología de IA sostenible, admirando no solo su brillantez, sino también la pasión genuina en su voz cuando hablaba de proyectos que podrían cambiar el mundo. Los japoneses parecían impresionados. Emma tomaba notas, coordinaba con el traductor y se aseguraba de que todo fluyera perfectamente. Todo iba según el plan, hasta que decidió traer café fresco durante el receso. Caminaba cuidadosamente con la bandeja de café cuando el señor Yamamoto hizo una pregunta técnica compleja en inglés. Gael se volvió para responder justo cuando Emma se acercaba, y el movimiento inesperado la sorprendió. Intentó detenerse, pero el suelo de mármol pulido del museo traicionó sus zapatos de tacón. Todo sucedió en cámara lenta. Emma sintió cómo perdía el equilibrio. Vio la bandeja inclinarse peligrosamente y observó con horror cómo el café caliente volaba directamente hacia Gael. El líquido oscuro se estrelló contra su camisa blanca impecable, empapándola completamente desde el pecho hasta la cintura. El silencio en la sala fue absoluto. Los clientes japoneses miraban con expresiones cuidadosamente neutrales, pero Emma pudo ver la sorpresa en sus ojos. Gael se quedó inmóvil, mirando hacia abajo a su camisa arruinada, y Emma sintió que el mundo se detenía. «Dios mío», susurró, dejando caer la bandeja vacía. «Señor Arístegui, yo...» Gael levantó la vista hacia ella, y Emma vio algo flamear en sus ojos dorados. No era exactamente ira, pero definitivamente no era comprensión. Se acercó a ella, y cuando habló, su voz fue un susurro bajo que solo ella pudo escuchar. «¿Se está vengando, Emma?» La acusación la golpeó como una bofetada. «¿Qué? Esto», murmuró gesticulando hacia su camisa empapada. «¿Es su forma de desquitarse por el incidente?» Emma se sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La injusticia de la acusación,
Especialmente después de las 2 semanas de tensión que habían compartido, la llenó de una ira que no sabía que poseía. «Es usted un arrogante», le respondió en un susurro igualmente bajo, con los ojos brillando de indignación. «Cree que el mundo gira alrededor de usted. Fue un accidente, igual que el otro día. Pero claro, el todopoderoso Gael Ariztegui no puede concebir que alguien no esté obsesionado con él las 24 horas del día». Vio cómo los ojos de él se abrieron ligeramente ante su respuesta, pero Emma ya no podía detenerse. «Para su información», continuó manteniendo su voz baja pero cargada de veneno, «algunos de nosotros tenemos trabajo real que hacer en lugar de estar tramando venganzas ridículas contra egos masculinos sobredimensionados». Por un momento, Gael pareció completamente desarmado. Emma nunca le había hablado así a nadie, mucho menos a su jefe, pero las palabras salieron de un lugar profundo de frustración y dolor que había estado creciendo durante semanas. «Señor Ariztegui», intervino el traductor discretamente, «¿desea que pausemos la presentación?» La realidad de la situación los golpeó a ambos simultáneamente. Estaban en medio de la reunión más importante del año, susurrando acusaciones mientras 5 potenciales socios japoneses observaban cada movimiento. Gael se enderezó, y Emma vio cómo la máscara profesional regresaba a su lugar, aunque no completamente. Había algo diferente en sus ojos, algo que no había estado allí antes. «Por favor, disculpen la interrupción», se dirigió a los clientes en inglés perfecto. «Un pequeño accidente. Continuaremos en 10 minutos». Emma se apresuró a limpiar el café derramado, mientras Gael salía discretamente para cambiarse. Había una camisa de repuesto en su oficina. Ella misma se había asegurado de eso meses atrás. Los japoneses conversaban en voz baja entre ellos, y Emma no necesitaba hablar japonés para saber que estaban discutiendo lo que acababan de presenciar. Cuando Gael regresó con una camisa limpia, la presentación se reanudó, pero algo había cambiado irrevocablemente. Había una tensión diferente entre ellos ahora, algo más personal y complicado que el embarazo profesional de antes. Al final de la reunión, los japoneses se despidieron cortésmente, prometiendo una respuesta en una semana. Emma sabía que esto significaba que el contrato estaba en peligro. Las empresas japonesas valoraban la armonía y la perfección en los negocios, y lo que habían presenciado había sido cualquier cosa menos eso. Después de que los clientes se fueron, Emma y Gael se quedaron solos en la sala de exposiciones. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todas las palabras que se habían dicho y las que habían quedado sin decir. «Emma», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «Presentaré mi renuncia el lunes», dijo sin mirarlo, empacando los materiales de la presentación con manos temblorosas. «¿Qué? Obviamente no puedo continuar trabajando para alguien que piensa tan poco de mí». Gael se quedó inmóvil. «No pensé... Emma, yo no quise decir...». «Sí quiso», respondió ella, finalmente mirándolo directamente. «Y tal vez tenga razón. Tal vez soy un desastre. Tal vez no soy lo suficientemente profesional para este trabajo. Pero no soy vengativa. Y definitivamente no soy el tipo de persona que sabotearía algo tan importante». Vio algo parecido al arrepentimiento cruzar por el rostro de él, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, tanto profesionalmente como personalmente. Mientras salían del museo juntos, Emma se dio cuenta de que los susurros y miradas furtivas que habían comenzado después del incidente del baño ahora se convertirían en algo mucho peor. Para el lunes toda la empresa estaría hablando del desastre en el Guggenheim, y ella sería recordada como la asistente que había arruinado el contrato más importante del año. Pero lo que más la dolía no era la humillación profesional. Era que Gael hubiera pensado, aunque fuera por un momento, que ella era capaz de traicionarlo de esa manera. El lunes llegó con la brutalidad de una tormenta del Cantábrico. Emma entró al edificio de Ariztegui Tech, sintiendo todas las miradas clavadas en ella, como dagas invisibles. La noticia del desastre en el Guggenheim se había extendido por la empresa con la velocidad de un incendio, alimentada por rumores cada vez más distorsionados. ¿Escuchaste que derramó café a propósito? Dicen que hubo una discusión terrible. Los japoneses cancelaron el contrato por la falta de profesionalismo.
Emma mantuvo la cabeza alta mientras caminaba hacia el ascensor, pero cada susurro la golpeaba como una piedra. En el reflejo de las puertas del ascensor, vio a un grupo de secretarias de otros departamentos mirándola y hablando en voz baja. Una de ellas, Maite, con quien había almorzado algunas veces, desvió la mirada cuando sus ojos se encontraron. El piso 32 parecía más silencioso que de costumbre. Emma se instaló en su escritorio y abrió su computadora para redactar la carta de renuncia que había prometido. Pero las palabras no llegaban. Cada vez que comenzaba a escribir, recordaba la expresión en el rostro de Gael cuando la acusó y luego el arrepentimiento que había visto después. Gael llegó a las 9 en punto, como siempre. Cuando pasó junto a su escritorio, se detuvo. «Emma, ¿podría venir a mi oficina, por favor?» Su voz era formal, pero había algo diferente en ella. Emma lo siguió, notando la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarla directamente. «Cierre la puerta», le pidió cuando entraron. Emma obedeció y se quedó de pie frente a su escritorio, con las manos cruzadas para ocultar que temblaban ligeramente. Gael se acercó a la ventana mirando hacia la ría, antes de volverse hacia ella. «Sobre lo que pasó el viernes», comenzó. «Ya le dije que presentaría mi renuncia», lo interrumpió Emma. «Entiendo que no puedo continuar aquí después de... No quiero su renuncia». Las palabras salieron con más fuerza de la que él había pretendido. Emma lo miró sorprendida. «¿Qué?» Gael se pasó una mano por el cabello, un gesto que Emma había aprendido a reconocer como señal de que estaba luchando con algo internamente. «Lo que dije en el museo fue inapropiado», continuó con la voz más baja. «Usted tenía razón. Fue arrogante y injusto de mi parte asumir que el accidente fue intencional». Emma sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Gael Aristegui, el hombre que nunca admitía errores, se estaba disculpando. «No entiendo», murmuró. «He estado distraído últimamente», admitió él, y Emma vio un rubor leve subir por su cuello. «Eso no es excusa para tratar a un empleado de esa manera, especialmente a alguien que ha demostrado ser tan competente y leal como usted». El silencio se extendió entre ellos. Emma podía escuchar su propio corazón latiendo. Podía sentir la electricidad que siempre parecía existir cuando estaban cerca. «¿Los japoneses?», preguntó finalmente. «¿Cancelaron el contrato?» Gael negó con la cabeza. «Llamaron esta mañana. Están interesados en proceder, pero quieren una reunión adicional la próxima semana». Alivio y sorpresa se mezclaron en el pecho de Emma. Eso es maravilloso». «Sí», concordó él, pero sus ojos seguían estudiándola con esa intensidad que la ponía nerviosa. «Emma, ¿por qué está temblando otra vez?» Ella se miró las manos y se dio cuenta de que, efectivamente, temblaban. «No lo sé», susurró, y era verdad. Desde el incidente en el baño, su cuerpo parecía reaccionar a la presencia de él de maneras que no podía controlar. Gael se acercó un paso y Emma sintió su cologne familiar, esa mezcla de bergamota que ahora asociaba completamente con él. Cuando habló, su voz sonaba ronca. «Emma, necesito preguntarle algo, y necesito que sea honesta conmigo». «¿Qué? ¿Ha estado pensando en lo que pasó? ¿En el baño?» La pregunta la golpeó como un rayo. Emma sintió que sus mejillas se encendían, y supo que su expresión la había delatado antes de que pudiera responder. Esa no es una pregunta apropiada para hacer a un empleado», logró decir. «Tiene razón», admitió él, pero no se alejó. «Pero ya no estamos hablando como jefe y empleada, ¿verdad? No desde hace semanas». Emma lo miró a los ojos dorados, viendo en ellos algo que la hizo sentir como si estuviera de pie al borde de un precipicio. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que no he podido dormir en 2 semanas, que no puedo concentrarme en las reuniones porque me distraigo pensando en usted. Estoy diciendo que esa imagen, ese momento en el baño, se ha repetido en mi mente 1000 veces». La confesión salió como si hubiera estado luchando contra ella durante días. Emma sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Señor Aristegui», Gael, la corrigió suavemente. «Cuando estamos solos, llámeme Gael». «No puedo», susurró Emma. «Usted es mi jefe. Está comprometido».
Yo soy solo. No está comprometido, la interrumpió. Los rumores sobre Amaya Mendizábal son eso, rumores que mi padre ha estado alimentando. Y usted no es solo nada, Emma. Es la mujer más inteligente, más fuerte que he conocido. Es la mujer que ha estado ocupando mis pensamientos cuando debería estar concentrado en los negocios. Emma se quedó inmóvil, procesando sus palabras. Todo en lo que había creído sobre él, sobre su situación, se estaba desmoronando. No sé qué decir, admitió. Gael se acercó otro paso, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Emma pudiera ver las motas doradas en sus ojos, pudiera contar cada pestaña. No diga nada, murmuró él. Solo dígame que no soy el único que siente esto. Emma cerró los ojos, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Cuando los abrió, vio en el rostro de él una vulnerabilidad que nunca había visto antes. No, susurró, no es el único, es el... 2 días después de la confesión en la oficina, Emma se encontraba en el asiento del pasajero del BMW de Gael, dirigiéndose hacia San Sebastián para la feria de tecnología más importante del norte de España. El aire entre ellos vibraba con una tensión diferente ahora, cargada de posibilidades no exploradas y palabras que habían quedado suspendidas entre sus labios. Gael manejaba con su precisión habitual, pero Emma notaba pequeños detalles que antes se le habrían escapado. La forma en que sus dedos largos se curvaban alrededor del volante, cómo su perfil se veía más relajado de lo que había estado en semanas, la manera en que ocasionalmente la miraba de reojo cuando pensaba que ella no se daba cuenta. El pronóstico del tiempo dice que habrá tormenta esta noche, comentó Emma, revisando su teléfono. Espero que no afecte la presentación de mañana. Las tormentas del Cantábrico pueden ser impredecibles, respondió Gael, y Emma captó algo en su tono que la hizo mirarlo más de cerca. Pero el centro de convenciones tiene generadores de respaldo. Mientras hablaban de logística y horarios, Emma se sorprendió de lo natural que se sentía esta nueva dinámica entre ellos. Había una intimidad diferente ahora, como si la confesión mutua hubiera eliminado una barrera invisible que había estado separándolos. Gael, dijo experimentando con su nombre por primera vez desde que él se lo había pedido. Vio cómo sus manos se tensaron ligeramente en el volante. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando regresemos a Bilbao? Con nosotros, quiero decir. Era la pregunta que había estado evitando durante 2 días. Gael redujo la velocidad, como si necesitara concentración adicional para responder. No lo sé, admitió. Solo sé que no puedo seguir pretendiendo que no siento lo que siento. Emma estudió su perfil, la línea fuerte de su mandíbula, la forma en que el sol de la tarde creaba sombras interesantes en sus rasgos. ¿Y qué sientes exactamente? Gael la miró directamente por un momento antes de volver la vista al camino. Siento que por primera vez en mi vida los negocios no son lo más importante en mi mente. Las palabras la golpearon con más fuerza de la que había esperado. Emma había visto a Gael en acción durante meses. Había sido testigo de su dedicación absoluta al trabajo, de cómo cada decisión giraba alrededor del éxito empresarial. Escucharlo admitir que algo más había tomado prioridad era abrumador. La primera señal de tormenta llegó cuando estaban a media hora de San Sebastián. Las nubes se habían vuelto de color gris plomo y gotas gruesas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. Para cuando llegaron al centro de la ciudad, la lluvia se había convertido en un diluvio. ¿El hotel está lejos del centro de convenciones?, preguntó Emma, mirando la lluvia que caía en cortinas densas. Cambio de planes, dijo Gael, frenando en un semáforo. Acabo de recibir un mensaje. Hay inundaciones en la carretera principal hacia la zona hotelera. Vamos a tener que buscar alojamiento en el centro histórico. Media hora después de rechazar 3 hoteles que estaban completamente llenos debido a la tormenta, se encontraron en la puerta de una pequeña pensión familiar en el corazón de la parte vieja. La señora Echeverria, una mujer mayor con el cabello gris recogido y ojos amables, los recibió en el vestíbulo decorado con fotografías antiguas de San Sebastián. «Siento mucho informarles», dijo en español mezclado con algunas palabras en euskera, «pero solo tengo una habitación disponible. Es nuestra suite nupcial, con una cama de matrimonio.
Debido a la tormenta, todos los demás lugares están completos. Emma sintió que el mundo se detenía. Miró a Gael, viendo la misma sorpresa reflejada en sus ojos. ¿No hay nada más?, preguntó él. Nada, lo siento, pero es una habitación hermosa con vista a la bahía, y si no les importa, puedo traer una manta adicional por si el caballero prefiere dormir en el sofá. Emma vio cómo Gael luchaba internamente con la decisión. Finalmente él la miró a ella. ¿Qué opina usted? No tenemos muchas opciones, respondió Emma, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Una hora después, estaban de pie en el centro de la habitación más romántica que Emma había visto jamás. Tenía vigas de madera expuestas, ventanas que daban a la bahía La Concha, ahora oscurecida por la tormenta, y una cama enorme cubierta con ropa de cama blanca que parecía sacada de una revista. «Yo puedo dormir en el sofá», ofreció Gael inmediatamente, señalando el pequeño sofá de 2 plazas junto a la ventana. «Es demasiado pequeño para usted», objetó Emma. «Yo puedo...» «No». Su voz fue firme. «Usted toma la cama. Insisto». La tormenta rugía afuera y de vez en cuando los relámpagos iluminaban la habitación con destellos plateados. Emma notó que cada vez que sonaba un trueno, Gael se tensaba ligeramente. «¿Está bien?», preguntó. «Perfectamente», respondió él, pero su voz sonaba tensa. Durante la cena en el comedor de la pensión, Emma observó una versión completamente diferente de Gael. Hablaba con la señora Etxeberria en euskera fluido. Se reía de sus historias sobre los huéspedes famosos que habían pasado por la pensión, y hasta ayudó a servir el vino a otros huéspedes cuando ella parecía abrumada. «No sabía que hablaba euskera tan bien», comentó Emma mientras subían las escaleras hacia su habitación. «Mi amachi me lo enseñó cuando era niño», explicó Gael. «Mi abuela insistía en que era importante mantener viva la lengua. Había ternura en su voz cuando hablaba de su abuela, una suavidad que Emma rara vez había visto. Era como si estar lejos del ambiente corporativo de Bilbao hubiera permitido que una parte más auténtica de él saliera a la superficie. De vuelta en la habitación, la tormenta había empeorado. Un trueno particularmente fuerte sacudió las ventanas, y Emma vio cómo Gael se sobresaltaba involuntariamente. «¿Le tienen miedo a las tormentas?», preguntó suavemente. Gael se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera decidiendo si admitir una vulnerabilidad. Finalmente asintió. «Desde que era niño. Una vez, durante una tormenta terrible, un rayo cayó cerca de nuestra casa. El ruido, nunca lo olvido». Emma sintió algo tender moverse en su pecho. Ver a este hombre poderoso admitir un miedo tan humano la conmovió de una manera que no había esperado. «¿Quiere que hablemos?», ofreció. «A veces ayuda a distraerse». Gael la miró con una expresión que era parte gratitud, parte algo más profundo. «Me gustaría eso». Se sentaron en extremos opuestos de la cama, con sus espaldas contra el cabecero, hablando en voz baja mientras la tormenta rugía afuera. Emma descubrió que Gael sabía cocinar, que leía novelas de misterio en sus ratos libres, que había estudiado un semestre en Japón y por eso hablaba japonés con fluidez. «¿Y usted?», preguntó él cuando otro trueno los interrumpió. «¿Qué más hay de Emma Salazar además de la asistente ejecutiva perfecta?». «No soy perfecta», rió Emma. «Soy un desastre en la cocina, tengo una colección secreta de novelas románticas y tengo un miedo irracional a las arañas». «¿Novelas románticas?», preguntó Gael con una sonrisa que Emma nunca había visto antes, genuina y ligeramente traviesa. «No se burle», protestó Emma, pero también estaba sonriendo. «Todo el mundo necesita un poco de fantasía». «No me estoy burlando», dijo él, y su voz había bajado a ese tono que la hacía sentir calor en el estómago. «Solo me pregunto si la realidad podría superar la fantasía». Sus ojos se encontraron en la penumbra de la habitación y Emma sintió que el aire se cargaba de electricidad que no tenía nada que ver con la tormenta afuera. La tormenta continuaba azotando las ventanas de la pensión, pero dentro de la habitación, el silencio que siguió a las palabras de Gael parecía más intenso que cualquier trueno. Emma podía sentir su corazón latiendo contra sus costillas mientras procesaba lo que él había insinuado. «Gael», susurró, sin saber muy bien qué más decir.
Él se movió ligeramente en la cama, acercándose apenas unos centímetros, pero Emma lo sintió como si hubiera cruzado kilómetros. En la penumbra creada por los relámpagos, sus ojos dorados parecían brillar con una intensidad que la dejaba sin aliento. ¿Puedo contarle algo?, preguntó él, su voz apenas audible por encima del viento que golpeaba las ventanas. Emma asintió, no confiando en su propia voz. Ese día en el baño, comenzó, y Emma sintió que sus mejillas se encendían inmediatamente. No fue solo embarazoso para mí, fue revelador. ¿Qué quiere decir? Gael se pasó una mano por el cabello, un gesto que Emma había aprendido a asociar con momentos en que él luchaba con emociones complejas. Quiero decir que durante meses había estado notando pequeñas cosas sobre usted, la forma en que se muerde el labio inferior cuando está concentrada, cómo siempre llega 5 minutos antes de la hora acordada, la manera en que sus ojos se iluminan cuando hablamos de los proyectos sostenibles. Se detuvo mirándola directamente, pero ese día, cuando me vio, la forma en que me miró. ¿Cómo lo miré?, preguntó Emma, aunque sabía exactamente a qué se refería. Como si fuera un hombre, no solo su jefe, como si sintiera lo mismo que yo he estado sintiendo. Un relámpago iluminó la habitación, y Emma vio la vulnerabilidad completa en el rostro de Gael. Este hombre poderoso, que comandaba respeto en salas de juntas internacionales, se estaba exponiendo completamente ante ella. ¿Y qué ha estado sintiendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Gael se acercó más, tanto que Emma pudo ver cada detalle de sus rasgos en la luz tenue. Que estoy enamorándome de mi asistente ejecutiva y que es la cosa más complicada y más simple que me ha pasado en la vida. Las palabras la golpearon como una ola. Emma había estado sintiendo algo creciendo entre ellos durante semanas, pero escucharlo admitir el amor en voz alta la dejó mareada. «Gael», murmuró, y sin darse cuenta, levantó una mano hacia su rostro. Él se quedó completamente inmóvil cuando los dedos de ella tocaron suavemente su mejilla. Era la primera vez que lo tocaba deliberadamente, y el contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. «Emma», susurró él, cubriendo su mano con la suya, «dígame que pare si esto no es lo que quiere». En lugar de responder con palabras, Emma se inclinó hacia él, cerrando la distancia entre sus rostros hasta que sus labios estuvieron a centímetros de distancia. Podía sentir su respiración cálida contra su piel, podía ver cómo sus pupilas se dilataban en la oscuridad. «No pare», susurró. El primer beso fue suave, tentativo, como si ambos estuvieran probando territorio desconocido. Pero cuando Emma respondió, presionando ligeramente sus labios contra los de él, algo se encendió entre ellos. Gael profundizó el beso, su mano libre moviéndose para acariciar su mejilla, y Emma sintió como si estuviera derritiéndose desde adentro. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando irregularmente. Emma mantuvo los ojos cerrados por un momento, saboreando la sensación, grabando cada detalle en su memoria. «Dios», murmuró Gael contra su frente. «He estado soñando con esto durante semanas». «¿Sí?», preguntó Emma abriendo los ojos para encontrarse con su mirada intensa. «Cada noche, cada maldita noche desde ese día en el baño». Un trueno particularmente fuerte sacudió la pensión, y Gael se tensó involuntariamente. Sin pensarlo, Emma se acercó más a él, ofreciendo consuelo con su proximidad. «Está bien», murmuró, acariciando suavemente su brazo. «Solo es ruido». Gael la miró con una expresión de asombro, como si no pudiera creer que ella estuviera consolándolo. «¿Cómo hace eso?» «¿Qué?» «Hacer que me sienta seguro. Nadie ha hecho eso desde que era niño». Emma sintió que su corazón se expandía en su pecho. «Gael, mi padre siempre me decía que mostrar miedo era debilidad», continuó él, su voz más baja. «Que un Aristegui nunca debe parecer vulnerable, pero contigo, puedo ser yo mismo». «¿Sabes y quién es usted realmente?», preguntó Emma, acomodándose más cerca de él en la cama. Gael sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. «Un hombre que prefiere leer novelas de misterio a informes financieros, que cocina bacalao al pil-pil cuando está estresado, que habla con su abuela todas las semanas aunque ella ya no recuerde su nombre». Cada confesión era como un regalo.
Emma estaba viendo capas de Gael que ni siquiera había sospechado que existían. Y ahora, continuó él acariciando su mejilla, un hombre que está completamente enamorado de una mujer brillante que hace que derrame café y olvide sus propias reuniones. ¿Olvida reuniones?, preguntó Emma con una sonrisa. El martes pasado perdí una videoconferencia con Londres porque estaba observándola organizar archivos. Me quedé completamente hipnotizado por la forma en que mueve las manos cuando está concentrada. Emma rió suavemente y el sonido pareció relajar a Gael aún más. Otro relámpago iluminó la habitación, seguido inmediatamente por un trueno, pero esta vez él apenas se inmutó, demasiado concentrado en ella. «Emma», dijo, su voz cargada de emoción, «necesito que sepa que esto no es solo atracción física. Es... Lo sé», lo interrumpió suavemente. «Yo también lo siento». Pasaron el resto de la noche hablando en susurros, intercambiando historias de su infancia, sueños para el futuro, y besos suaves que se volvían más intensos cada vez. Cuando finalmente se durmieron, Emma estaba acurrucada contra el pecho de Gael, escuchando el ritmo constante de su corazón mientras la tormenta gradualmente se calmaba afuera. Por primera vez en semanas, ambos durmieron profundamente. Emma despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las ventanas de la pensión. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba. Luego sintió el brazo de Gael alrededor de su cintura, su respiración cálida contra su cuello, y todo regresó en una ráfaga de memorias dulces y intensas. Se quedó inmóvil, saboreando la sensación de estar en sus brazos, de sentir la solidez de su cuerpo contra el suyo. En el silencio de la mañana podía escuchar su respiración profunda y regular, podía sentir cómo su pecho subía y bajaba rítmicamente contra su espalda. Lentamente, Gael comenzó a despertar. Emma sintió cómo se tensaba ligeramente al darse cuenta de su posición, pero luego se relajó y la atrajo más cerca. «Buenos días», murmuró contra su oído, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió Emma, girándose en sus brazos para mirarlo. Su cabello estaba despeinado, tenía marcas de la almohada en la mejilla, y se veía más joven y más vulnerable de lo que había visto jamás. «¿Cómo durmió?», preguntó él, acariciando suavemente su mejilla. «Mejor de lo que he dormido en semanas», admitió Emma. «¿Y usted? ¿La tormenta?» «No la escuché después de cierto punto», sonrió Gael. «Tenía distracciones más interesantes». Se besaron lentamente, sin prisa, saboreando la intimidad de la mañana. Emma se sentía como si estuviera viviendo en un sueño, como si la realidad fuera demasiado perfecta para ser verdadera. La presentación en la feria fue un éxito rotundo. Emma observó a Gael en acción, pero ahora lo veía con ojos completamente nuevos. Cada gesto, cada sonrisa profesional, cada movimiento confiado la llenaba de orgullo y algo que reconoció como amor verdadero. Durante el receso, mientras Gael hablaba con potenciales clientes, Emma salió a tomar aire fresco. Era entonces cuando la vio, una mujer elegante y hermosa caminando directamente hacia ella, con determinación en sus ojos. «¿Usted es Emma Salazar?», preguntó la desconocida. Era alta, rubia, con el tipo de belleza sofisticada que venía de años de dinero y privilegio. Llevaba un traje diseñador que probablemente costaba más de lo que Emma ganaba en un mes. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?» «Soy Amaya Mendizábal», se presentó la mujer, y Emma sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «Creo que necesitamos hablar». Emma luchó por mantener la compostura. «Señorita Mendizábal, yo...» «Oh, no sea modesta», interrumpió Amaya con una sonrisa fría. «Sé exactamente quién es usted y por qué está aquí». «No entiendo», mintió Emma, aunque un terrible presentimiento comenzaba a formarse en su estómago. Amaya se acercó más, bajando la voz para que solo Emma pudiera escucharla. «¿Realmente cree que es una coincidencia que consiguiera el trabajo como asistente de Gael?» «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir, querida, que fui yo quien recomendó su contratación». La sonrisa de Amaya se volvió más cruel. «Mi padre y el padre de Gael han estado presionando para que nos comprometamos formalmente. Sabía que Gael necesitaba una nueva asistente, y pensé que sería prudente asegurarme de que fuera alguien segura».
Emma sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. ¿Segura? Alguien que no fuera una amenaza, alguien lo suficientemente competente para hacer el trabajo, pero no lo suficientemente atractiva para distraerlo de sus responsabilidades familiares. Cada palabra era como una puñalada. Emma recordó su entrevista, cómo había sido sorprendentemente fácil conseguir el trabajo, cómo había pensado que había sido demasiado bueno para ser verdad. Vi su currículum y pensé, perfecta, una chica provinciana, sin conexiones importantes, sin el tipo de belleza que podría tentar a un hombre como Gael. Amaya hizo una pausa, estudiando el rostro pálido de Emma. Imaginen mi sorpresa cuando comencé a escuchar rumores sobre cierta tensión entre ustedes. Eso no es... Nosotros no... comenzó Emma, pero las palabras se atascaron en su garganta. Por favor, rió Amaya. Los rumores han llegado hasta Bilbao. El incidente en el Guggenheim, las miradas, la forma en que él la defiende. Gael nunca había mostrado interés en empleadas antes. Emma se sintió enferma. Todo en lo que había creído, toda la magia de la noche anterior se estaba desmoronando. ¿Qué quiere de mí?, logró preguntar. Quiero que entienda su lugar, respondió Amaya con frialdad. Gael y yo hemos estado destinados el uno al otro desde que éramos niños. Nuestras familias han planeado esta unión durante años. Usted es una distracción temporal, nada más. Él no me ha dado esa impresión, dijo Emma, encontrando un último vestigio de valentía. Ah, ¿no? Amaya arqueó una ceja perfectamente depilada. ¿Le ha hablado de mí? ¿Le ha contado sobre las expectativas de su familia? ¿Sobre el hecho de que su posición como CEO depende de hacer las alianzas correctas? Emma guardó silencio, porque la verdad era que Gael no había hablado de nada de eso. Había dicho que los rumores sobre Amaya eran falsos, pero ¿qué más había omitido? Pensé que no, continuó Amaya. Mire, Emma, no la culpo por enamorarse de él. Gael es un hombre extraordinario, pero usted y yo vivimos en mundos diferentes. Él necesita una esposa que pueda moverse en su círculo social, que entienda las expectativas de su posición. Alguien como yo. Si él la amara a usted, dijo Emma, encontrando su voz, ¿no estaría... ¿qué? ¿Teniendo una aventura con su asistente? Amaya sonrió cruelmente. Los hombres como Gael tienen aventuras, querida. Es parte de su naturaleza, pero al final siempre hacen lo correcto para sus familias y sus negocios. Emma sintió lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a llorar frente a esta mujer. Hágase un favor, concluyó Amaya, ajustándose el bolso diseñador en su hombro. Termine esto antes de que se lastime más, o antes de que él tenga que tomar decisiones que ninguno de los dos quiere que tome. Dicho esto, Amaya se alejó con la gracia de alguien que sabía que había ganado. Emma se quedó de pie en la acera, temblando no por el frío, sino por la devastación emocional. Todo lo que había sentido la noche anterior, toda la intimidad y las confesiones, ahora parecía contaminado por las revelaciones de Amaya. Había sido realmente solo una empleada segura desde el principio. ¿Era cierto que las familias esperaban que Gael se casara con Amaya? ¿Y qué significaba eso para lo que había estado creciendo entre ellos? Cuando regresó al centro de convenciones, Gael la estaba esperando con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver su expresión. «Emma, ¿qué pasó? ¿Estás pálida?» Ella lo miró, este hombre que había comenzado a amar, y se dio cuenta de que tal vez nunca lo había conocido realmente. «Necesitamos hablar», dijo, su voz sonando extraña incluso para ella misma. «Cuando regresemos al hotel...» «No», lo interrumpió. «Necesitamos hablar ahora». Gael encontró una sala de reuniones vacía en el centro de convenciones. Emma lo siguió en silencio, sus pensamientos girando como un torbellino. Las palabras de Amaya resonaban en su mente, envenenando cada memoria dulce de la noche anterior. «Emma, estás asustándome», dijo Gael, cerrando la puerta tras ellos. «¿Qué ha pasado?» Emma se volvió hacia él, y Gael pudo ver algo roto en sus ojos que no había estado allí esa mañana. «Acabo de conocer a Amaya Mendizábal», dijo con voz temblorosa. Gael se quedó inmóvil. «¿Amaya está aquí?» «Sí, y me contó cosas muy interesantes». Emma cruzó los brazos, tratando de mantener la compostura.
¿Sabía que ella recomendó mi contratación? La expresión de Gael cambió inmediatamente. ¿Qué? Según ella, me eligió específicamente porque era segura, una chica provinciana sin atractivo suficiente para distraerlo de sus responsabilidades familiares. Emma vio cómo el color abandonaba el rostro de Gael. Emma, yo no sabía qué exactamente. Su voz se elevó, cargada de dolor y ira. ¿No sabía que ella había orquestado todo? ¿O no sabía que se suponía que me casara con ella? Es complicado, comenzó Gael, pasándose una mano por el cabello. ¿Complicado? Emma rió amargamente. ¿Esa es su respuesta? Anoche me dijo que me amaba. Me hizo sentir como si fuera especial, como si esto significara algo. ¿Era todo mentira? No. Gael se acercó a ella, pero Emma retrocedió. Emma, lo que pasó anoche, lo que siento por ti, eso es real. Es lo más real que he sentido jamás. Pero no me contó sobre Amaya, no me contó sobre las expectativas de su familia. Gael se quedó en silencio por un momento, luchando con algo interno. Porque no quería que eso importara. Pero importa, ¿verdad? Emma sintió lágrimas quemando sus ojos. Su posición, su familia, su futuro, todo depende de hacer las alianzas correctas. ¿No es eso lo que me dijo Amaya? Amaya no sabe de qué habla. Ah, ¿no? Entonces dígame, Gael. Dígame que no hay presión de su familia para que se case con ella. Dígame que su padre no está planeando ese matrimonio. Dígame que usted puede elegir libremente con quién estar sin consecuencias. El silencio que siguió fue devastador. Emma vio la verdad en los ojos de él antes de que pudiera pronunciar una palabra. Emma, dijo finalmente, su voz quebrada. Sí, mi padre quiere que me case con Amaya. Sí, hay presiones familiares, pero eso no significa... ¿Que no significa qué? Lo interrumpió. ¿Que no va a hacerlo, que va a renunciar a todo por su asistente ejecutiva, la misma asistente que fue elegida porque se suponía que era invisible? Tú no eres invisible para mí, gritó Gael, y fue la primera vez que Emma lo había visto perder el control completamente. Eres todo lo que puedo ver, eres todo en lo que puedo pensar, pero no soy suficiente, ¿verdad? Emma sintió las primeras lágrimas corriendo por sus mejillas. No cuando está su imperio en juego, no cuando está su familia amenazando con desheredarlo. Gael se quedó inmóvil. ¿Cómo sabes? ¿Sobre la desheredación? Amaya me contó muchas cosas. Me contó sobre las expectativas, sobre lo que sucede cuando los hijos Arístegui no cumplen con sus deberes familiares. Emma, escúchame. Gael se acercó, ignorando cómo ella retrocedía. Lo que siento por ti es más fuerte que cualquier expectativa familiar. Encontraré una manera... ¿Una manera de qué? ¿De tenerme como amante mientras se casa con ella? ¿De mantenerme como su secreto sucia mientras cumple con sus obligaciones públicas? ¡No! La angustia en la voz de Gael era palpable. Emma, por favor, dame tiempo para resolverlo. Dame tiempo para hablar con mi padre, para encontrar una solución. ¿Tiempo? Emma se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Tiempo para qué? ¿Para que me convierta en la otra mujer? ¿Para que viva esperando las migajas de atención que pueda darme entre sus responsabilidades reales? No es así como lo veo. Ah, no. Entonces dígame, Gael, aquí, ahora, en esta sala. Dígame que va a renunciar a todo por mí. Dígame que va a enfrentar a su padre, rechazar a Amaya públicamente y elegirme a mí sin importar las consecuencias. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Emma vio la lucha interna en el rostro de Gael. Vio cómo su amor por ella chocaba contra años de responsabilidad familiar y expectativas sociales. Emma, susurró finalmente, no puedes pedirme que destruya todo lo que mi familia ha construido. No le estoy pidiendo que destruya nada, respondió Emma, su voz ahora fría y controlada. Le estoy pidiendo que elija, pero veo que ya lo hizo. Se dirigió hacia la puerta, pero Gael la detuvo tomándola del brazo. Emma, por favor, dame una oportunidad de resolver esto. Ella se volvió hacia él, y Gael vio una frialdad en sus ojos que nunca había estado allí antes. ¿Sabe qué es lo más patético de todo esto? Dijo, que durante un momento realmente creí que era especial para usted. Creí que lo que habíamos compartido significaba algo,
Pero Amaya tenía razón. Soy solo una distracción temporal. Eso no es verdad. Sí lo es, lo interrumpió Emma. Y lo peor es que usted lo sabe. Salió de la sala sin mirar atrás, dejando a Gael de pie solo, con el eco de sus palabras resonando en la habitación vacía. El viaje de regreso a Bilbao transcurrió en un silencio sepulcral. Emma había logrado mantener la compostura profesional durante el resto del día en la feria, pero ahora sentada en el asiento del pasajero del BMW de Gael, sentía como si estuviera hecha de cristal y cualquier movimiento la haría pedazos. Gael había intentado hablar varias veces, pero ella había respondido con monosílabos o directamente había ignorado sus intentos. El aire entre ellos, que 24 horas antes había estado cargado de posibilidades y promesas, ahora se sentía denso y tóxico. Cuando llegaron al edificio de Aristegui Tech, Emma salió del auto sin esperar a que él la acompañara. Tenía una sola misión: subir a la oficina, recoger sus cosas personales y redactar formalmente su renuncia. «Emma, espera», la llamó Gael mientras esperaban el ascensor. Ella no se volvió hacia él. «No hay nada más que decir». «Sí lo hay. Hay mucho que decir». Las puertas del ascensor se abrieron y Emma entró, presionando inmediatamente el botón del piso 32. Gael entró detrás de ella y el espacio confinado hizo que su colonia familiar la golpeara como una bofetada emocional. «Emma, por favor», insistió él. «Lo que sientes, lo que siento, eso no ha cambiado». «Todo ha cambiado», respondió ella sin mirarlo. «Todo era una mentira desde el principio». «No era una mentira. Mi padre, mi familia, esas son complicaciones, pero no cambian lo que siento por ti». Emma finalmente se volvió hacia él, y Gael retrocedió ante la frialdad en sus ojos. ¿Complicaciones? Su prometida eligió personalmente a la empleada más inofensiva posible para que no fuera una amenaza. Yo fui seleccionada por mi insignificancia. ¿Cómo supera esa humillación? Amaya no es mi prometida, dijo Gael con desesperación. Nunca le propuse matrimonio. Nunca acepté nada. Pero tampoco lo rechazó públicamente, ¿verdad? El silencio de Gael fue respuesta suficiente. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 32. Emma salió rápidamente y se dirigió a su escritorio, donde comenzó a abrir cajones y sacar sus pocas pertenencias personales. Una pequeña planta, una fotografía de sus padres, algunos libros. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Gael parado detrás de ella. «Recogiendo mis cosas», respondió Emma mecánicamente. «Presentaré mi renuncia por escrito mañana, pero efectivamente dejo el puesto ahora». «No puedes irte así». «¿Así cómo?». Emma se volvió hacia él sosteniendo la pequeña planta en sus manos, como alguien que finalmente entiende su lugar en el mundo. «Tu lugar es aquí, conmigo». «No», dijo Emma con una calma que contrastaba con el dolor en sus ojos. «Mi lugar es donde no sea una vergüenza secreta, donde no tenga que esconderme de la verdadera vida de la persona que amo». La palabra «amo» salió antes de que pudiera detenerla, y vio cómo afectó a Gael como un golpe físico. «Emma, no lo diga», lo interrumpió. «No diga que me ama otra vez, porque si realmente me amara, no estaríamos teniendo esta conversación». Terminó de empacar sus cosas en una pequeña caja de cartón. Todo lo que había acumulado durante meses de trabajo cabía en un espacio tan pequeño que la deprimió. «¿A dónde vas a ir?», preguntó Gael, su voz quebrada. «Tengo una oferta en Madrid, una empresa de consultoría tecnológica». Era verdad. Había recibido la oferta 2 semanas atrás y la había rechazado porque no quería dejar Bilbao. No quería dejarlo a él. «Emma, no hagas esto. Dame una oportunidad de arreglar las cosas». Ella levantó la caja y se dirigió hacia el ascensor. «Algunas cosas no se pueden arreglar, Gael. Algunas cosas están rotas desde el principio». «Esto no está roto», gritó él, siguiéndola. «Lo que tenemos, lo que sentimos, eso es real». Emma se detuvo en las puertas del ascensor y se volvió hacia él una última vez. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Que durante unas horas realmente creí en los cuentos de hadas. Creí que el amor podía superar las diferencias de clase, las expectativas familiares, las conveniencias sociales. Las puertas del ascensor se abrieron. «Pero los cuentos de hadas no son reales»,
continuó Emma entrando al ascensor, y las chicas como yo no terminan con príncipes como usted. Emma, por favor. Adiós, Gael, dijo ella cuando las puertas comenzaron a cerrarse. Espero que sea muy feliz con su vida perfecta. Las últimas palabras que escuchó fueron su nombre siendo gritado con desesperación, pero las puertas se cerraron completamente, llevándola lejos de él y del dolor que había estado creciendo en su pecho. En el ascensor, sola finalmente, Emma se permitió llorar. Lloró por la inocencia perdida, por las esperanzas rotas, por el amor que había florecido en el momento equivocado con la persona equivocada. Lloró por la mujer que había sido esa mañana, despertando en los brazos del hombre que amaba, creyendo que todo era posible. Cuando llegó al vestíbulo, se limpió las lágrimas y caminó hacia la salida con la cabeza alta. No miraría atrás. No permitiría que este dolor la destruyera. Pero mientras salía del edificio que había sido su mundo durante meses, Emma no pudo evitar sentir que estaba dejando atrás no solo un trabajo, sino una parte de su corazón que nunca recuperaría. 3 semanas habían pasado desde que Emma había dejado Bilbao. Su nuevo apartamento en Madrid era pequeño pero luminoso, con vistas a un parque donde las hojas comenzaban a cambiar de color. El trabajo en la consultoría tecnológica era estimulante y sus colegas la habían recibido calurosamente, pero nada llenaba el vacío que Gael había dejado en su vida. Cada mañana se despertaba esperando ver su nombre en el teléfono, algún mensaje, alguna señal de que él había encontrado una manera de resolver las cosas. Pero el silencio era absoluto. Los únicos contactos de Bilbao habían sido algunos compañeros de Aristegui Tech, que le habían enviado mensajes de despedida. Era viernes por la noche, cuando recibió una llamada inesperada de Maite, la secretaria de Recursos Humanos. «Emma, tienes que ver las noticias», dijo Maite sin preámbulos. «Enciende ETV ahora mismo». «¿Qué pasa?», preguntó Emma, buscando el control remoto con el corazón acelerado. «Solo hazlo. Gael está en una conferencia de prensa y está destruyendo su vida». Emma encendió la televisión y encontró el canal vasco. La pantalla mostró el Palacio Euskalduna lleno de periodistas y cámaras. En el pódium estaba Gael, vestido con un traje negro impecable, pero con una expresión en su rostro que Emma nunca había visto antes. Determinación absoluta mezclada con algo que parecía desesperación. «Y por eso», estaba diciendo Gael, su voz clara y firme llegando a través de los altavoces, «quiero hacer una declaración pública que afectará tanto mi futuro personal como empresarial». Emma se sentó lentamente en el sofá, sin poder apartar los ojos de la pantalla. «Durante meses mi familia y los medios han especulado sobre mi supuesto compromiso con la señorita Amaya Mendizábal», continuó Gael. «Esta noche quiero aclarar definitivamente esa situación». La cámara captó el rostro tenso de su padre en la primera fila, y Emma pudo ver a Amaya sentada junto a él, con una expresión de creciente alarma. «No habrá compromiso con la señorita Mendizábal», declaró Gael, y el murmullo de los periodistas llenó la sala. «No habrá matrimonio conveniente para asegurar alianzas empresariales. No continuaré con las tradiciones familiares que requieren sacrificar el amor verdadero por conveniencia social». Emma sintió que se le cortaba la respiración. En la pantalla pudo ver cómo el padre de Gael se levantaba de su asiento con el rostro púrpura de ira. «He tomado esta decisión», continuó Gael, ignorando la conmoción en la audiencia, «porque estoy enamorado de otra mujer. Una mujer extraordinaria que me enseñó que existe algo más importante que las expectativas familiares y las presiones sociales». La sala estalló en preguntas gritadas por los periodistas, pero Gael levantó una mano para pedir silencio. «Emma Salazar», dijo su nombre claramente, y Emma sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Si estás viendo esto, quiero que sepas que he sido un cobarde, que debería haber tenido el valor de elegirte desde el primer momento, que debería haber luchado por ti en lugar de pedirte que esperaras mientras yo encontraba una solución conveniente». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Emma. En la pantalla, Gael parecía estar hablándole directamente a ella, como si pudiera verla a través de las cámaras. «Sé que te lastimé. Sé que te hice sentir como si no fueras suficiente,
cuando la verdad es que eres más de lo que merezco. Eres la mujer más inteligente, más valiente, más hermosa que he conocido. Eres quien me hace querer ser un mejor hombre. El padre de Gael había llegado hasta el pódium, pero 2 guardias de seguridad lo detuvieron discretamente. Emma pudo ver que le estaba gritando algo a su hijo, pero Gael no apartó la mirada de las cámaras. Por eso, continuó, he tomado la decisión de renunciar a mi posición como CEO de Aristegui Tech. Mi padre me ha dejado claro que elegir el amor sobre el deber familiar significa perder mi lugar en la empresa y en la familia. Los gritos de los periodistas se volvieron ensordecedores. Emma se llevó una mano a la boca, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Acepto esas consecuencias, dijo Gael, su voz elevándose por encima del caos. Porque una vida sin Emma no es vida en absoluto. Porque el amor verdadero vale más que cualquier imperio empresarial. Se hizo un silencio relativo en la sala cuando Gael sacó unos papeles de su bolsillo. Esta es mi renuncia formal, anunció, mostrando los documentos. Y este es mi último acto como representante de la familia Aristegui. Disolver públicamente cualquier expectativa de matrimonio con la señorita Mendizábal y declarar mi amor por Emma Salazar ante toda España. La cámara enfocó a Amaya, quien parecía estar en shock completo. Luego volvió a Gael, que ahora sonreía por primera vez en toda la conferencia. Emma, dijo mirando directamente a la cámara, si me das una segunda oportunidad, te prometo que nunca más tendrás que dudar de tu importancia en mi vida. Te prometo que serás mi prioridad, no mi secreto. Te prometo que construiremos algo juntos que sea nuestro, sin sombras del pasado ni expectativas de otros. Gael dejó los papeles en el pódium y comenzó a caminar hacia la salida, ignorando las preguntas gritadas por los periodistas y la expresión furiosa de su padre. «Voy a Madrid», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer por una puerta lateral. «Voy a buscar a la mujer que amo». La transmisión continuó con análisis de periodistas y especulaciones sobre el futuro de Aristegui Tech, pero Emma ya no estaba escuchando. Estaba de pie en medio de su sala, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Su teléfono sonó. Era Maite otra vez. «¿Viste todo?», preguntó su excompañera. «Sí», susurró Emma. «Emma, acaba de renunciar a todo por ti. Su padre está furioso, lo han desheredado, y los periódicos van a volverse locos con esta historia». «Lo sé. ¿Qué vas a hacer?». Emma miró por la ventana hacia la calle, donde las luces de Madrid brillaban en la distancia. Sabía que Gael vendría. Sabía que en unas horas, tal vez menos, estaría de pie en su puerta. «Voy a esperarlo», dijo finalmente. «¿Estás segura? Esto va a ser un escándalo enorme. Los medios van a perseguirte. Su familia ya no importa», la interrumpió Emma. «Él eligió, finalmente eligió». Después de colgar, Emma se quedó de pie en su apartamento, procesando lo que acababa de suceder. Gael había renunciado a todo: su empresa, su familia, su herencia, su futuro planeado, todo por ella. Por primera vez en 3 semanas, sonrió realmente. Emma no durmió en toda la noche. Después de la conferencia de prensa, su teléfono no había parado de sonar. Periodistas, excompañeros de trabajo, incluso algunos familiares que habían visto las noticias. Había apagado el teléfono eventualmente, pero el silencio había sido aún peor que el caos. Se había duchado, cambiado de ropa 3 veces, ordenado el apartamento que ya estaba impecable y preparado café que se había enfriado sin tocar. Cada ruido en el corredor la hacía saltar. Cada coche que pasaba por la calle la llenaba de expectativa. Cuando finalmente sonó el timbre a las 10 de la mañana, Emma sintió que su corazón se detenía por completo. Se acercó a la puerta con pasos temblorosos, respiró profundamente y abrió. Gael estaba de pie en el pasillo, pero se veía completamente diferente al hombre que había visto en televisión la noche anterior. Su cabello estaba despeinado, tenía barba de varios días, llevaba jeans y una camisa arrugada, y sus ojos mostraban el cansancio de alguien que no había dormido. Pero cuando la vio, todo su rostro se iluminó. «Emma», susurró, como si su nombre fuera una oración. Ella se quedó inmóvil en el umbral, estudiando su rostro, buscando alguna señal de arrepentimiento o duda. No encontró ninguna.
Solo vio amor, vulnerabilidad y una determinación que la dejó sin aliento. ¿Realmente renunciaste a todo?, preguntó en voz baja. A todo lo que no importaba, respondió él. Conservé lo único que realmente necesito. ¿Qué? La esperanza de que me ames lo suficiente para darnos una segunda oportunidad. Emma sintió lágrimas quemando sus ojos. Gael, sé que te lastimé, continuó él sin moverse del pasillo. Sé que fui un cobarde. Te hice sentir como si fueras una segunda opción cuando eres lo más importante que me ha pasado en la vida. ¿Tu familia? ¿La empresa? Mi padre me desheredó anoche. Mi hermano menor tomará control de Aristegui Tech. Amaya está furiosa y su familia está considerando demandas por humillación pública. Gael se encogió de hombros. Pero estoy aquí, contigo, y eso es lo único que importa. Emma no pudo contenerse más. Se lanzó hacia él, y Gael la atrapó en sus brazos, sosteniéndola contra su pecho como si nunca fuera a soltarla. Ella pudo sentir cómo todo su cuerpo se relajaba contra el de él, como si finalmente hubiera llegado a casa. «Te amo», murmuró Gael contra su cabello. «Te amo tanto que duele. Te amo tanto que renunciaría a 1000 empresas, a 1000 fortunas, a 1000 familias, si eso significa estar contigo». «Yo también te amo», susurró Emma contra su cuello. Pero tenía miedo. Tenía miedo de no ser suficiente. Gael se separó lo suficiente para tomar su rostro entre sus manos, forzándola a mirarlo a los ojos. «Emma Salazar», dijo con voz firme, «eres más que suficiente. Eres extraordinaria. Eres brillante, fuerte, hermosa. Y el hecho de que me ames es el milagro más grande de mi vida». La besó entonces, lenta y profundamente, vertiendo todo su amor y arrepentimiento en ese contacto. Emma respondió con la misma intensidad, sintiendo como todas las heridas de las últimas semanas comenzaban a sanar. Cuando se separaron, ambos estaban respirando irregularmente. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Emma. «Sin la empresa, sin tu familia». Gael sonrió, esa sonrisa genuina que ella había aprendido a amar. «Tengo planes, ahorros suficientes para empezar algo nuevo. Ideas que he estado desarrollando durante años, pero que nunca pude implementar en Aristegui Tech porque eran demasiado revolucionarias para mi padre». «¿En serio?». «Tecnología sostenible, energías renovables, proyectos que realmente pueden cambiar el mundo. He estado en contacto con inversores de toda Europa que están interesados en algo completamente nuevo». Emma sintió una emoción creciente en su pecho. «Necesitarías socios. ¿Alguien con experiencia en administración empresarial y conocimiento del mercado tecnológico?». Los ojos de Gael se iluminaron. «¿Estás ofreciendo convertirte en mi socia empresarial, además de en el amor de mi vida?». «Puede que sí», sonrió Emma, «pero esta vez seríamos socios iguales. 50-50 en todo». «Emma», dijo Gael, tomando sus manos, «no hay nada que quiera más que construir algo contigo. Algo que sea nuestro, sin sombras del pasado, sin presiones familiares, sin nada que no sea amor y respeto mutuo». Se besaron otra vez, más suavemente esta vez, saboreando la promesa de un futuro juntos. «¿Qué dirán los medios?», preguntó Emma cuando se separaron. «Que Gael Aristegui renunció a su imperio por amor, que encontró algo más valioso que el dinero y el poder». Gael la miró con ternura. «Y tendrán razón». Emma sonrió, sintiendo una felicidad que no había experimentado en semanas. «¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?». «¿Qué?». Amaya tenía razón sobre una cosa. Somos de mundos diferentes. Emma acarició su mejilla. «Pero resulta que el amor puede crear su propio mundo». Gael la levantó del suelo y la hizo girar riéndose por primera vez en semanas. Cuando la puso de pie, la miró con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la mujer más hermosa del mundo. «Emma Salazar», dijo, «¿quieres cambiar el mundo conmigo?». «Gael Aristegui», respondió ella, «pensé que nunca lo pedirías». Se quedaron abrazados en el umbral de su apartamento, sabiendo que estaban a punto de embarcarse en la aventura más grande de sus vidas. Juntos, como iguales, como socios, como el equipo imparable que siempre habían sido destinados a ser. 6 meses después, Emma se encontraba de pie en lo que pronto sería la oficina principal de Ecotech Solutions, la empresa que ella y Gael habían fundado juntos. El espacio,
Ubicado en una antigua fábrica restaurada en el barrio de Abandoibarra, en Bilbao, tenía enormes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ría del Nervión y el icónico Guggenheim. «¿Qué opinas de aquí para tu oficina?», preguntó Gael, apareciendo detrás de ella con 2 tazas de café humeante. Emma sonrió aceptando la taza. Durante estos meses, había visto florecer una versión completamente nueva de Gael. Sin las presiones familiares y las expectativas corporativas, se había convertido en el hombre que siempre había sido en el fondo, apasionado, innovador, increíblemente dedicado a crear tecnología que realmente pudiera mejorar el mundo. «Me gusta», respondió, mirando alrededor del espacio lleno de luz, «pero pensé que habíamos acordado que no habría oficinas separadas. Socios iguales, ¿recuerdas?» «Tienes razón», rió Gael rodeándola con sus brazos desde atrás. «Un espacio de trabajo abierto, colaborativo, como nuestra relación». Emma se recostó contra su pecho, disfrutando de la solidez y calidez de él. Estos meses habían sido los más felices de su vida, pero también los más desafiantes. Construir una empresa desde cero, lidiar con el escándalo mediático de su relación y establecerse como un equipo tanto profesional como personal había requerido trabajo constante. «¿Sabes qué día es hoy?», murmuró Gael contra su oído. «Lunes 23 de abril», respondió Emma, aunque había algo en su tono que la hizo sospechar que había algo más. «Hace exactamente un año que tuviste tu primera entrevista en Aristegui Tech». Emma se volvió en sus brazos, sorprendida de que él recordara esa fecha. «¿En serio lo recuerdas?» «Recuerdo todo sobre ti», dijo Gael, acariciando su mejilla. «Recuerdo que llevabas un traje azul marino, que estabas nerviosa pero tratando de ocultarlo, que cuando sonreías durante la entrevista, sentí algo que no había sentido antes». «Ah, sí. ¿Y qué sentiste?» «Que mi vida estaba a punto de cambiar completamente». Se besaron suavemente. Un beso que sabía a promesas cumplidas y nuevos comienzos. Cuando se separaron, Emma notó algo diferente en los ojos de Gael, una emoción que no podía identificar completamente. «Emma», dijo, tomando sus manos, «hay algo que quiero preguntarte». Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, Gael se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Emma sintió que su corazón se detenía completamente. «Emma Salazar», comenzó, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Hace un año pensé que estaba contratando una asistente ejecutiva, pero lo que realmente hice fue invitar al amor de mi vida a entrar en mi mundo». Emma se llevó una mano a la boca, sintiendo lágrimas empezar a formar en sus ojos. «Tú me enseñaste que el verdadero éxito no se mide en ganancias financieras o poder empresarial», continuó Gael. «Me enseñaste que se mide en amor, en respeto mutuo, en construir algo significativo junto a la persona que amas». Abrió la caja, revelando un anillo hermoso con una ágata vasca engarzada en oro blanco, rodeada de pequeños diamantes que brillaban como estrellas. «Esta ágata viene de las mismas montañas donde mi amachi me enseñó euskera», explicó. «Representa nuestras raíces, nuestro futuro aquí en Euskadi y el nuevo mundo que estamos construyendo juntos». Emma sintió lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. El anillo era perfecto, único exactamente como su amor. «Emma», dijo Gael, su voz cargada de emoción, «¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi socia en todo, para siempre?» «Sí», susurró Emma, apenas capaz de hablar por la emoción. «Sí, sí, 1000 veces sí». Gael se puso de pie y deslizó el anillo en su dedo con manos ligeramente temblorosas. Luego la levantó del suelo y la hizo girar, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. «Te amo tanto», murmuró Gael contra sus labios. «Te amo tanto que a veces no puedo creer que esto sea real». «Es real», respondió Emma, acariciando su rostro. «Todo esto es real. Nosotros somos reales». Se quedaron abrazados en su futura oficina, mirando por las ventanas hacia la ciudad que los había visto conocerse, separarse y encontrarse de nuevo. El Guggenheim brillaba bajo el sol de la tarde, recordándoles el lugar donde todo había comenzado a complicarse y donde paradójicamente también había comenzado su verdadera historia de amor. «¿Cuándo?», preguntó Emma, admirando el anillo en su dedo.
¿Cuándo qué? ¿Cuándo nos casamos? Gael sonrió, esa sonrisa traviesa que ella adoraba. Tengo una idea sobre eso. ¿Cuál? ¿Recuerdas la pensión en San Sebastián? Donde todo cambió entre nosotros. Emma sintió su corazón acelerarse. La señora Etcheverria. Le escribí la semana pasada. Resulta que también hace bodas pequeñas e íntimas en su jardín trasero, con vista a la bahía La Concha. Gael. Emma lo miró con asombro. ¿Ya planeaste nuestra boda? Solo las ideas generales, se apresuró a aclarar. Tú decides todos los detalles. Solo pensé que sería perfecto casarnos en el lugar donde finalmente nos dijimos la verdad el uno al otro. Emma no pudo evitar reír. ¿Sabes qué? ¿Qué? Los mejores negocios de la vida realmente se hacen con el corazón. Gael la besó profundamente, sabiendo que tenía razón. Habían perdido un imperio, pero habían ganado algo infinitamente más valioso. Un amor verdadero y un futuro construido sobre respeto, igualdad y la certeza de que juntos podrían superar cualquier desafío. Mientras el sol se ponía sobre Bilbao, Emma y Gael planearon no solo su boda, sino el lanzamiento oficial de Ecotech Solutions, que había atraído la atención de inversores internacionales interesados en tecnología verdaderamente revolucionaria. Su historia había comenzado con un accidente que lo cambió todo, y ahora estaban a punto de comenzar una nueva vida que habían elegido conscientemente, juntos, como iguales. Un año después, en un soleado día de mayo, la pensión de la señora Etcheverria en San Sebastián se había transformado en el escenario más romántico que Emma había visto jamás. El jardín trasero, que daba directamente a la bahía La Concha, estaba decorado con flores silvestres vascas y luces suaves que brillarían cuando llegara la noche. Emma se miraba en el espejo de la misma habitación donde habían pasado aquella noche transformadora durante la tormenta. Su vestido de novia era simple pero elegante, de seda color marfil que fluía suavemente hasta sus tobillos. Había elegido deliberadamente no usar azul, recordando las instrucciones específicas que había recibido, y en su lugar llevaba un pequeño broche de ágata vasca que hacía juego con su anillo de compromiso. «Estás preciosa, Maitea», dijo la señora Etcheverria, usando el término vasco de cariño mientras ajustaba el velo simple de Emma. «Ese muchacho va a desmayarse cuando te vea». Emma sonrió, sintiendo una mezcla de nervios y emoción pura. Durante el último año, ella y Gael habían construido no solo una empresa exitosa, sino una relación basada en respeto mutuo, comunicación honesta y un amor que había crecido más profundo cada día. Ecotech Solutions había superado todas sus expectativas. Su primera línea de productos, sistemas de energía renovable para edificios corporativos, había revolucionado el mercado. Los inversores europeos se habían peleado por participar en la empresa, y Emma había demostrado ser tan brillante en las negociaciones como Gael en el desarrollo tecnológico. Pero más importante que el éxito empresarial era lo que habían construido juntos como pareja. Habían aprendido a ser verdaderos socios en todo, compartiendo decisiones, responsabilidades, sueños y desafíos por igual. Un suave toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Emma, es hora», anunció una voz familiar. Era su padre, que había llegado desde Santander esa mañana junto con su madre. Habían estado inicialmente preocupados por el escándalo mediático, pero después de conocer a Gael y ver cómo la trataba, habían desarrollado un cariño genuino por él. «¿Lista?», preguntó su padre ofreciéndole su brazo. «Más que lista», respondió Emma, tomando su brazo y sintiendo una paz profunda en su corazón. Caminaron por el sendero de piedra que llevaba al jardín, donde una pequeña multitud de sus seres queridos más cercanos los esperaba. Emma había insistido en una ceremonia íntima. Sus padres, algunos amigos cercanos de Madrid y Bilbao, ex compañeros de Aristegui Tech, que se habían convertido en amigos verdaderos y sorprendentemente, algunos miembros de la familia extendida de Gael, que habían decidido apoyar su decisión. Cuando apareció en el jardín, Emma vio a Gael esperándola al final del sendero, de pie bajo un arco de flores silvestres con la bahía La Concha brillando detrás de él. Llevaba un traje gris carbón que realzaba sus ojos dorados,
y cuando la vio, su expresión se transformó en una de asombro puro y amor absoluto. Emma caminó hacia él sintiéndose como si flotara. Cada paso la acercaba no solo al hombre que amaba, sino al futuro que habían elegido construir juntos. Cuando llegó junto a él, Gael tomó sus manos y la miró como si fuera lo más precioso del mundo. «Estás radiante», murmuró, y Emma pudo ver lágrimas de emoción en sus ojos. La ceremonia fue oficiada por un juez local que había conocido a la familia Etcheverria durante décadas. Después de las palabras tradicionales, llegó el momento de los votos personales. Gael habló primero, su voz clara y llena de emoción. «Emma, hace 2 años pensé que mi vida estaba perfectamente planeada. Tenía éxito, poder, un futuro predecible. Pero no tenía vida real hasta que llegaste tú. Me enseñaste que el verdadero coraje no es dominar en salas de juntas, sino abrirse completamente a otra persona. Me enseñaste que el amor verdadero no pide sacrificios, sino que los hace con alegría». Emma sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras él continuaba. «Prometo ser tu compañero igual en todo. Prometo escucharte, respetarte, apoyarte y amarte cada día de mi vida. Prometo que nunca más tendrás que preguntarte si eres suficiente, porque para mí eres todo». Cuando llegó el turno de Emma, tomó las manos de Gael y habló desde el corazón. «Gael, me enseñaste que los cuentos de hadas sí existen, pero no como los imaginaba. No se tratan de príncipes que salvan princesas, sino de 2 personas que se eligen mutuamente y construyen algo hermoso juntas. Me enseñaste que el amor verdadero no es perfecto, pero es valiente». Su voz se quebró ligeramente por la emoción. «Prometo ser tu socia en todo, tu igual en todas las decisiones, tu apoyo en todos los desafíos. Prometo amarte no solo en los momentos fáciles, sino especialmente cuando la vida sea difícil. Prometo que nuestro amor será siempre una sociedad de corazones y mentes». Cuando intercambiaron anillos, Emma sintió como si estuviera sellando no solo una promesa de matrimonio, sino un pacto de vida completa. Gael deslizó la banda de oro blanco en su dedo junto al anillo de compromiso, y ella hizo lo mismo con el suyo. «Por el poder que me otorga la comunidad autónoma vasca», declaró el juez con una sonrisa, «los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Gael no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó el rostro de Emma entre sus manos y la besó con toda la pasión y ternura que había estado conteniendo durante la ceremonia. Fue un beso que sabía a promesas cumplidas, a nuevos comienzos y a un amor que había superado todas las pruebas. Cuando se separaron, los invitados estallaron en aplausos y víctores. La señora Etcheverria tenía lágrimas en los ojos y Emma vio que incluso algunos de los hombres presentes se estaban limpiando disimuladamente los ojos. Durante la recepción, mientras bailaban su primera canción como marido y mujer bajo las estrellas que comenzaban a aparecer sobre la bahía, Gael le susurró al oído: «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?» «¿Qué?», preguntó Emma, perdida en la felicidad del momento. «Que empezó con el peor momento de vergüenza de mi vida y terminó siendo lo mejor que me ha pasado». Emma rió, recordando aquel día fatídico en el baño de la oficina. «Bueno, los mejores negocios de la vida se hacen con el corazón», citó las palabras que él había dicho durante sus votos el año anterior. «Y tú», dijo Gael, haciéndola girar suavemente, «eres el mejor negocio que he hecho jamás». Mientras continuaban bailando bajo el cielo estrellado vasco, con el sonido suave de las olas de la Concha como banda sonora, Emma supo que habían encontrado exactamente lo que habían estado buscando sin saberlo. Un amor que era tanto pasión como compañerismo, tanto romance como respeto mutuo. Su historia había comenzado con un accidente que lo cambió todo, pero había terminado con una elección consciente y deliberada de construir una vida juntos, como iguales, como socios, como el equipo imparable que siempre habían estado destinados a ser. Y mientras las luces de San Sebastián brillaban a la distancia y el futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades infinitas, Emma y Gael sabían que esto era solo el comienzo de su verdadera aventura juntos. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien
que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.